Hola, hoy estamos con Henry Cucalón en Esto No Es Político, aquí en el cafecito en La Mariscala. Vamos a tomarnos un café y a conversar de varias cosas. Gracias, Henry, por estar aquí. Exministro, exasambleísta, ex social cristiano. Dice que también lo presenta como analista, filósofo y pensador. Bienvenido, Henry, un gusto tenerle aquí. Gracias, el gusto es mío. Un saludo para todos. Yo quiero empezar por cómo decide usted hacerse político. Cuando era pequeño, cuando era niño, dijo quiero ser político, ¿o cómo fue el camino? No hay un factor determinante para decir esto es ser político. De hecho, no hay universidad, facultad que te prepare, ni tampoco hay una profesión específica, por si acaso. Pero de una u otra manera a mí siempre me gustó mucho la historia. La historia, pues no la historia que nos enseñaban en la primaria, cuando nace y muere un presidente, no, eso no. Lo que hay el trasfondo de la historia, ¿no? Me gustó mucho contrastar. Y evidentemente la política en eso es muy rica, por así decir. Son las historias de nuestras naciones. Primero sentí una vinculación por el derecho en el sentido de ser servidor público. Pero de entrada. No todo el mundo que se quiere servir al interés general, a la administración pública, que tiene una pasión por eso. Yo nunca me vi como un abogado corporativista. No tiene nada de malo, pero me gustó mucho el derecho político, el derecho constitucional. Ya en la universidad, pero. Desde antes tenía esas motivaciones en la universidad, esa fue mi especialidad. Evidentemente hay una relación con la política. Y una cosa es la política, que es la política pública, por ejemplo, y otra cosa es lo político. Estamos. Inclusive, yo nunca me vi necesariamente como un político electoral, el candidato, la sonrisa Colinas. No, sino que estaba en la política, en la administración pública. He terminado siendo a mucha honra un político, pero inició porque me gustaba mucho, así como el deporte, me encantaba, pero siempre me gustó los políticos, pero desde el punto de vista histórico. Y me encantaba estudiar a García Moreno, a Velasco Ibarra. No hay libro, texto de Velasco Ibarra, de los que lo hacen M y de los que lo defienden, que yo no me lo haya comido por entero. Pero usted dice una cosa que es interesante y que es difícil escucharles a los políticos, que es que a mucha honra termine siendo político, porque más bien, y hemos visto en los periodos electorales pasados, que lo primero que le quieren decir a uno es como, no, pero yo no soy político. Y bueno, a mí me preocupa personalmente porque alguien que quiere ejercer la política desde el poder, desde el gobierno, desde un Estado, debería tener este bagaje político, pero suena como una vergüenza, como avergonzarse de eso. No. Deberían avergonzarse si han pasado por una actividad pública o privada y no pagan los impuestos. Ya. Deberían sentirse avergonzados de que no tienen integridad, que entre lo que piensan, entre lo que dicen, entre lo que hacen, hay una absoluta incoherencia, por así decir. Pero no, la política es una actividad noble. Cuidado, confunden también con mal ejercicio de administración pública. Claro. No todo funcionario público es político. De hecho, hay políticos que no ejercen ninguna actividad pública. Es conocido como en otras partes que valoran este ejercicio político que está lleno de errores y de aciertos, como cualquier porque nadie es dueño de la verdad. Si tú pones en las biografías o en las identificaciones a gente como Aznar o como Felipe González, no te ponen que son abogados, te ponen político. Punto. Como una etiqueta de más válida, porque además hay este peso, ¿no? De hoy hay como esta cacería de brujas. Henry Cucalón fue social cristiano, entonces como la cruz, como si eso fuera todo lo que le define. O ha pasado con algunos funcionarios. Recuerdo a la ministra Brown, por ejemplo, en su momento le decían que es correísta, y ella decía, bueno, a ver, yo empecé a estudiar en una época en la que si quería ser funcionaria pública, o trabajé con Correa o trabajé con Moreno en los gobiernos, quiero decir, porque si quieres trabajar en la función pública, pues es independiente de quién esté en el gobierno y no necesariamente te alinea a ese gobierno. Y tomando en cuenta que en el caso de ella, que fue una gran ministra de Educación, fue una funcionaria técnica en el régimen que acabas de citar. Lo, digamos, criticable fuera si ella hubiera sido un instrumento de meter la mano a la justicia. Claro. Pero si es una funcionaria técnica de nivel ejecutivo superior o no, y pone la educación, por si acaso, la educación pública es una de las razones de ser el Estado. Compromiso de protección social, así que no hay por qué avergonzarse. En la misma línea, ahora todo ha cambiado, esta masificación de la información sin que se analice todo. En su momento, en los 80, Rodrigo Borja, abogado de profesión, constitucionalista, hizo su primer libro antes de cumplir los 30 años, igual que el presidente Osvaldo Hurtado. ¿Qué son ellos? Políticos. A algunos les gusta lo que piensan, a otros no les gusta, pero eran políticos de día a día. Es más, hay una columna que salió hace pocos días del Expreso,
de Roberto Aguilar, donde con mucha razón criticaba por qué no hay políticos. Y no se fue a la época de Galo Plaza, ni a la época de Ponce, para decir, antes, inclusive en los 80, y él crítico de todos los que voy a citar, todos los días los políticos dicen, yo creo que esto es así, esta es nuestra posición. Alguna gente los criticaba, no, pero tenían una postura, no es eso que aparece cada 4 años, Oli, Claro. aquí estoy. Claro. No, pues, entonces, en el buen sentido, un país necesita de una clase política. Pero hay este Lo que no sentido- necesita es de una casta política. Que es diferente. Es distinto. Una casta política que se quiere imponer a la sociedad, que no está conectada, que no son los intermediarios, para eso son los partidos políticos, para poder conducir un tema y liderarlo. El problema son las castas, no que haya políticos. ¿Usted empezó su carrera en el municipio de Guayaquil? No. ¿Cómo fue el Mi inicio de su carrera carrera? la inicié el 5 de septiembre del año 1998, cuando ingresé como secretario de la Procuraduría General del Estado aquí en nuestra ciudad capital. Ese fue mi ingreso al servicio público. ¿Qué edad tenía? 25 años recién cumplidos, a mucha honra, me transformó mi vida en lo personal, me hizo aprender mucho más lo que es el derecho público, evidentemente lo que es la administración pública. La Procuraduría son los abogados del Estado, no del presidente, valga la aclaración. Que no siempre parece que es así, no por siempre eso se uno- ejerce como Uno debería. tiene que tener claros los conceptos. Una vez que tienes claros los conceptos, puede haber variables, pero los conceptos siempre primero. Conocí mucha gente muy profesional y eso a mí me sirvió de muchísimo. Fue mi escuela de formación de servicio público es la Procuraduría. ¿Y ese es el flechazo con el servicio público? Sí. ¿O antes ya estaba flechado? No, de una u otra manera, como te decía hace unos minutos, me veía vinculado más a eso. Más allá que como joven en la universidad trabajé en estudios jurídicos y también llevaba en mi carpeta en la corte los títulos ejecutivos para hacer las cobranzas de la gente que no había pagado El los chasqui carros y las judicial. casas. Tenía esa mecánica, a veces decía, si esto es el derecho, por Dios, no, tenía que hacer porque había que vivir, había que pagar las cuentas, había que pagar el hot dog de carretilla, todavía no había hamburguesas y hot dog 24 horas en las gasolineras, sino de carretilla. Pero siempre me gustó y gracias a Dios y también a la toma de decisiones, a tener una directriz, a la igualdad de oportunidades, un profesor mío de la universidad fue designado Procurador General del Estado y me invitó a que colabore con él. Yo era alumno, yo no era el yerno, no era el socio, no era el vecino. Por eso creo que la educación es el mayor factor de movilidad social. Yo no tengo, mis padres no son abogados, no son políticos. He sabido aprovechar las oportunidades en base al sacrificio, en base a la educación. Y claro, eso se me abrió una puerta importante. Y de ahí ya fue un camino sin retorno. Un camino que es por vocación, no es de Ahora rebote. vamos a ¿no? entrar en eso, pero antes cuéntanos un poco cómo fue su infancia en ese Guayaquil que de los años 70. Soy del 73, 51 años que cumplí en el mes de junio. Junio 8, Géminis. Ah. Junio. Importante para algunos saber el signo de Enrico Calón. ¿Cómo era su infancia en ese Guayaquil? Suena hace muchísimos años, porque además no había redes, no había esta facilidad de comunicación. Eran infancias muy diferentes. Yo crecí en los 80s y 90s y, sí, y la diferencia de hace 20 años o 25 años o 30 años es gigantesca. No me puedo imaginar hace 40 o 45, porque estos aparatitos, los teléfonos, todo cambiaron. Antes la gente jugaba en las calles, los niños salían con algo más de holgura. ¿Cómo fue la suya? Con mucho calor familiar de lo que era mi círculo familiar, que era básicamente mi madre. ¿Ya? Mi niñez la viví con mi madre, con mi abuela y con 3 tíos, todos en un mismo departamento. Una infancia feliz y con las dificultades propias que tiene todo el mundo. Una clase media pujante, en la escuela fue muy feliz, era multifacético. Ahora entiendo que a todos los niños en las escuelas a lo mejor le pasa lo mismo, porque en mi época yo era fanático como todos de Menudo, entonces hacía... Cantaba y hacía Claro, coreografías. estaba en la coreografía de Menudo. También hice la coreografía de Flashdance, por si acaso, más allá que Jennifer Beals era mujer, yo era hombre, pero también me vestí todo de negro, también hacía... Los como pasitos de baile. Maniac, la canción, ¿no? Valga la aclaración. También jugaba fútbol y metía goles, pero no sé si se los dejaban meter, pero en todo caso sentía que jugaba bien fútbol. También hacía la natación, pintaba y era parte del coro. Y nunca he tenido voz, porque... ¿Era coro de la iglesia o de la escuela? De la escuela.
como yo siempre digo, si hubiera tenido voz, te juro que hubiera sido cantante de rock. No estaríamos Que es lo que conversando en aquí el por la fondo política. siempre he querido ser. Pero como Diosito no me dio voz, aquí me tienes. O sea, el sueño frustrado de Henry Cucalón ser cantante. Y después, bueno, mis hermanos menores. ¿Usted era el mayor? El mayor. ¿De cuántos hermanos, Henry? Somos 4. 4 por el lado materno. Tengo también hermanos. Tengo 4 hermanos más por el lado... De su papá. 3 hermanos por el lado mamá. Somos 4 maternos y tengo así mismo por el lado paterno. Mi padre de crianza, el esposo de mi mamá, pero mi padre, hombre muy católico, nos acostumbró a ir a misa inclusive varias veces a la semana, Luis Enrique Valdivieso. Un hogar muy, muy estructurado, muy disciplinado, muy, podría decirse hasta muy hijo de mi mamá, le tenía bastante recelo. Hasta mano dura de la mamá. Claro, ahora podría haber críticas públicas, pero por ahí algún objeto volador de vez en cuando pudo haber pasado. ¿Y eran 4 varones? No, son 2 varones y mi hermana menor. Dios mío, 4 varones, qué difícil. Pero muy lindo porque yo me acuerdo perfectamente haberle cambiado los pañales a mis hermanos menores. O sea, había una diferencia. Sí. Y a mí siempre me ha gustado tocar. Igual fue con mis hijos. Siempre he sido, en el buen sentido, de manoseo. Y con los sobrinos y con los recién. Hay mucha gente que le tiene miedo a los bebés recién nacidos. Me encanta el olor y me encanta, en el buen sentido, apachurrarlos, manosearlos. Así lo hice con mis hermanos menores. Entonces sí, yo tuve un hogar, tuve un concepto de familia con el pasar de los años y estoy muy agradecido de eso. De ahí, insisto, como todo niño y como todo joven, como todo adolescente, con sus disquisiciones, con sus temas, con sus problemáticas, lo que pasaba en el mundo, me acostumbré desde muy chico, me gustó mucho la lectura. Y desde muy, muy joven me encantaban las noticias. Entonces, más allá que en la escuela, a partir de los 8, 9, 10 años te obligan a leer cosas, yo comencé a leer los periódicos desde esa edad. Y me devoraba los periódicos y ahora los amigos de Vistazo siempre se acuerdan que les digo, yo desde los 8 años también devoro la revista Vistazo. Claro. Además que en su momento era una revista emblemática. De ahí en adelante y también comencé a los 10, 11 años, iba a la biblioteca municipal para ver las Vistazo hacia atrás y después comencé a comprarlas, etc. Entonces siempre me gustó leer, pero mira cómo es la vida. Me sentía más cómodo leyendo eso que leyendo el típico libro que te mandan de cajón, Platero y yo, o a Ramos Jiménez, por poner un ejemplo. Claro. O sea, sí, la leí, pero no me... más hay como libros obligatorios que se hacen pesados para los niños. Por eso mi fuerte es mucho más la lectura de la realidad social, política, economía, historia, novelas sí, pero que tengan contexto histórico, me encanta. Le gustan las novelas históricas. Disfruto más de eso que inclusive las novelas abiertas, de ficción normal. Entonces, por ejemplo, a mí me gustan los libros, ahora que está un poco delicado de salud, de Vargas Llosa me gusta más La fiesta del chivo o La sociedad del espectáculo, que cuando es la novela normal, está bien, de ficción. Más ficcionada. Sí, me gusta mucho más hacia el otro, ¿no? Yo, y ayer lo dije en una entrevista, yo soy mucho más de realidad. Hay una gente que quiere ver o leer lo que quiere ser. Yo soy lo que soy. Yo soy la realidad en pleno. Entonces me gusta ser mucho más pragmático en eso de ahí. ¿Y quién le introdujo al mundo de la lectura? Fue solito, sí, porque quería saber lo que pasaba. La otra vez también conversaba, porque no sé si es por la candidatura o por la edad, pero hablo mucho del pasado. Hubo un hecho que en mi generación nos marcó a todos. Yo tenía 8 años de edad cuando falleció el presidente Roldós, 24 de mayo de 1981, y nos enteramos porque estábamos viendo el partido de Ecuador por Chile por las eliminatorias del Mundial. Y de repente en la televisión se vio el anuncio, presidente. Cuando tú eres niño, no solamente que piensas que el presidente es el funcionario más importante, tú piensas que el presidente es todo. Claro. Cuando estudias te das cuenta de que el presidente solo es presidente, ¿no? Por si acaso. No es rey, no es monarca. Tiene más atributos. Algunos parecen, algunos ilustrados y otros iletrados. Aunque no lo crean, tiene más atribuciones, pero tiene más obligaciones también que el resto. Eso es un presidente.
Pero en todo caso... ¿Se acuerda de ese evento, de haber visto en la tele? Eso me marcó, la noticia, el poder, la historia, la tragedia, las honras fúnebres. Eso nos marcó a todos. Es como también de otra manera, muerte trágica, pero en este caso por asesinato, lo que pasó con los norteamericanos. En noviembre del año 63 con el asesinato. Marca la sociedad, porque lo vieron la transmisión en vivo cuando anunciaron que un presidente fallece y todo lo demás. Entonces, ya te digo, más allá de la obligación que te mandan, historia, qué año, los periodos presidenciales, quién fue fulano, Olmedo. A nosotros los guayaquileños no nos han explicado bien cuando están en la escuela el valor de Olmedo, del padre de la patria, por así decir. Y tantas novelas que hay sobre Don Calderón y la batalla del Pichinche, etcétera. Entonces, eso me hizo estar pendiente de las noticias, de los noticieros, me encantaban las entrevistas. Me acuerdo que desde el año 82, por ejemplo, me acuerdo haberlo visto a Roberto Aspiazu, a Carlos Vera en esas entrevistas que eran con fondo negro. No sé si has visto en el YouTube. Algunos, en los 80, en los sets de televisión, el fondo era negro, monocromático, negro, parecía una sala de velorio. Y todos los políticos totalmente internados, y no había esto de la disciplina de los colores. Veías unos políticos en la noche a las 9 con ternos crema, por así decir. Entonces, sí me gustaba mucho la comunicación, las noticias, la lectura. ¿Y a quién le atribuye usted esa curiosidad por lo que pasaba alrededor del mundo? ¿O qué influencias cree que pudo haber recibido para tener esa curiosidad específica de un niño que no es tan común? Porque estaban siendo protagonistas de algo. Ojalá que protagonistas para bien. Cuando tienes la política y en esos años, 82, 83, era la plena Guerra Fría. Entonces los gringos eran los buenos. Y los rusos los malvados. El imperio del mal. Detrás de la cortina de hierro. Unión Soviética, rojo, martillo, hoz, estrellas. Me explico, la libertad, las invasiones, Tercera Guerra Mundial. Y muy blanco y negro todo, ¿no? O sea, muy blanco pocas y negro. matices. Más allá que evidentemente me encantaba Rocky y Rambo, entonces ya sabes de qué lado ibas a estar. No ibas a estar del lado de los soviéticos. La guerra cultural la también. Libertad, las leyendas urbanas. Al año 83, muy poca gente se acuerda, la campaña del 83-84 en Ecuador, la de Borges y Félix Cordero, plena Guerra Fría. Por ahí decían que los candidatos de izquierda te iban a quitar las casas, que no te iban a dejar ir a misa. Bueno, también siguen diciendo un poco eso hoy, ¿no? Sí, pero antes digamos que la guerra ideológica estaba más marcada. Ahora hay más farsantes, ahora no te iban a quitar la casa, ahora te querían robar tu plata, que son dos cosas distintas. Y también en ese matiz de polarización es difícil ver estos colores, ¿no?, que hay en la mitad, o estos grises, y un poco hablando también de los políticos con este miedo de plantear de frente cuáles son sus ideologías, ¿no? Entonces, en las últimas elecciones, y en las últimas, uno les pregunta, pero usted, ¿cuál es su ideología? Y no necesariamente me tienes que decir de izquierda o derecha, pero en algo has de creer que si el Estado es más fuerte, más débil, que el rol de la empresa es así, y eso tampoco les gusta. Bueno, me has dado en el clavo. Y ya llegamos a un año que me encanta, porque fue un año que fui muy feliz, 1984, estaba en 6º grado de la escuela. Ya te digo, yo era el que bailaba, cantaba, metía goles, todo, le hacía todo. Después todo creo que era una ficción, creo que a todos los niños le hacían pensar lo mismo. Una de las últimas elecciones presidenciales donde se constató lo que acabas de decir. En el año 84 la gente era orgullosa de ser de la izquierda democrática y votar por la justicia social con libertad, que fue el lema que adoptó el presidente Borja después que años antes se había ido el Partido Liberal, gracias al Pacto Mordoré en el año 68. Y Febres Cordero, la economía de mercado, después social de mercado, el empresario exitoso, firme, el gran diputado fiscalizador. La gente votaba por Febres Cordero. Y la gente votaba todavía por el CFP con Ángel Duarte, y la gente votaba por la democracia cristiana de Julio César Trujillo, y la gente votaba por el MPD de Jaime Hurtado González, un dirigente de izquierda formado, una lucha inclusive por lo que representaba, o sea, en positivo. Claro, unos ganan y unos pierden, porque esa es una lid electoral, pero votaban en positivo. ¿Por qué esto? Porque lo que ha pasado en los últimos años también, y a mí me llama poderosamente la atención, y yo no quiero ser parte de eso, es que la gente vota en contra de algo, termina ganando Juan o Pedro, pero el día siguiente tú no tienes ninguna identificación con él, porque lo que querías es ver en el piso el otro. Como no hay identificación con valores, historias de vida, propuestas, luchas, reivindicaciones, levantadas, caídas, lo que fuere, no hay nada, pues. Pero hay TikTok, pues. Pero esto viene
válido, lo anoto, tengo que aprender bien de eso, pero viene un poquito antes inclusive claro, del TikTok. O sea, pero yo me refiero un poco a que a mí me preocupa esta banalización de la discusión. Total, pues. Porque si bien creo que las redes pueden ser una herramienta muy importante para transmitir mensajes. Pero es herramienta, no es el todo. O sea, no es el origen. Claro, pero ¿qué vía. pasa cuando la gente está más preocupada del baile o del playlist que saca el candidato o de que se disfraza de viuda y que eso termina teniendo más vistas, más likes y que eventualmente se convierten en votos? Cuando quiere uno hablar de contenido, quizá no es lo más atractivo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que debe haber una batalla de ideas, debe haber conceptos, debe haber contrastes, debe haber debates. Nosotros somos una sociedad que no debatimos. Y no solamente hablo de los políticos, no debatimos como sociedad los temas. La política es el último paso del debate de una sociedad, en que los políticos instrumentan el cambio, una ley, una política pública. Nosotros no debatimos, le tenemos miedo a debatir. ¿Ya? Y concuerdo, lo que ahorita es las redes sociales y el TikTok deben ser la herramienta, no el todo. Y hay que entender las cosas en su contexto. Mira que hemos hablado un poco de historia y comunicación. Debe haber sido muy revolucionario cuando a principios del siglo XX hubo la radio. La gente tiene que pensar, ¿cómo? ¿Y de dónde sale? ¿No está atrás de la caja esta? Y dicen, he visto muchos documentales, etcétera, cuando comenzó a aparecer la televisión, la gente se ponía atrás de la caja. ¿Dónde sale? Debe haber sido también un cambio brutal, ¿ah? En el contexto, porque todo hay que analizarlo en el contexto. Inclusive cuando la televisión salió a color. También hay un viejo ejemplo en comunicación política, si me permites. Claro. Campaña en 1960 en Estados Unidos, John Kennedy contra el vicepresidente Richard Nixon. Quienes escucharon el debate por radio pensaban que Richard Nixon había ganado. Político formado, había sido senador jovencito, 8 años vicepresidente de Eisenhower. Pero quienes vieron el debate en televisión vieron a este rostro y lo vieron al otro sudado, un poco nervioso en imagen, pero sólido en el tono de voz. Nixon era un tipo potente, un republicano interesante, no rico, ¿ah? Para que haya cuidado las etiquetas, ¿no? Conservador rico, socialista pobre, demócrata. Las etiquetas aquí, en los pantalones, principalmente en los jeans. Entonces, esa es la comunicación. Kennedy marca el debate por la televisión. El atractivo de la televisión, el juego de cámaras, la limpieza facial, etcétera. Entonces, claro, debe haber sido algo muy revolucionario un debate de televisión en los 60, como ahorita puede ser esto. Pero tanto Kennedy como Nixon tenían contenido, tenían 2 visiones de Norteamérica, del mundo, en algunas cosas coincidencias. El problema es cuando viene esta banalización, lo que Vargas Llosa decía, la sociedad del espectáculo, y no hay contenido, no hay ideas, no hay propuestas, y es solo la herramienta. Coincido con esa crítica porque, si te das cuenta de esta conversación, yo soy un poco más clásico, no significa antiguo. Uno tiene que adaptarse y utilizar las herramientas, y perfecto, lo hacemos, y también deben servir para ver el otro yo, si que cabe el término. Mira, este caso, el juego de las plataformas. Ya no es necesariamente el canal de televisión que tú cambiabas en rosca. Sí, además, ¿quién ve qué? Exacto. Ahora tú escoges en qué momento lo ves, en qué circunstancias lo haces. Claro, tú manejas tu propia información. La información está ahí, está en el aire, tú la escoges. Ya no estás como esclavo en el buen sentido de la palabra, que si no viste a las 7 de la mañana el noticiero con entrevistas, ya se perdió. Marchaste. O esperando ver el tema de los periódicos, que yo todavía soy de papel, eso lo sabe todo el mundo, siempre se ríen los amigos periodistas, que yo necesito tocar el papel, porque yo no veo las noticias, yo las estudio, que son 2 cosas absolutamente distintas. Y sí, por eso que a veces por el celular uno ve la noticia el momento que la tienen los medios de comunicación televisivos. Yo necesito ver el contexto en papel y virar la página. Si no, siento que algo me faltó en el día, como que no me había lavado los dientes, por poner un ejemplo. Usted está relacionado, se le relaciona mucho su imagen vinculada al Partido Social Cristiano. ¿Cómo decide entrar a militar en esta organización y cómo decide salir? Mira, yo fui invitado a ser parte de la administración municipal de Jaime Nebot en el año 2003. Y no por haber tenido una militancia partidista, ni haber participado en ninguna campaña, ni haber pegado un banderín, lo cual todo me parece legítimo y dable. No, sino justamente por la experiencia que adquirí como profesional técnico jurídico en materia, exactamente, de derecho público. El municipio necesitaba un profesional experto en esas áreas y así me llamaron. Entre varios nombres me escogieron a mí para que sea el secretario de la administración. Y esa fue una práctica muy regular
tanto de León Febres Cordero como Jaime Nebot en las alcaldías. Todo el personal que ellos llevaron, ninguno era militante, ninguno, distinto a las facetas, digamos, políticas presidenciales o congresiles. Gente que venía de la iniciativa privada, gente que venía de la academia. Ese era el software del municipio de Guayaquil, del cual yo me siento muy honrado porque fui parte de las administraciones que cambiaron a la ciudad y la rescataron de la debacle y del fondo de corrupción al cual le habían llevado los Bucaram. ¿Estamos? Entonces, eso para cualquier guayaquileño era motivo de orgullo, ir al servicio público del municipio de Guayaquil. Entonces, yo me incorporo en enero del 2003. Feliz. Pero por supuesto, ni siquiera pregunté ni qué era el suelo. Era ser parte de la historia de mi ciudad. Voy a aportar un granito de arena y también aprender. Seguía haciendo administración pública. Y fueron 8 años y medio espectaculares de un aprendizaje de administración pública, de gobernanza local, de políticas públicas, de normativas locales, que es el término jurídico de las ordenanzas. Pero ahí ya se afilió. No, no todavía. ¿Nunca se afilió? ¿Nunca se afilió? No, es que nunca han exigido eso. Es que eso es parte de los... No, yo entiendo. No digo porque hayan exigido, porque eventualmente si uno empieza a trabajar con una organización, capaz que le gusta y se afilia. No. Es que ellos no manejaban, León y Nebot del municipio no manejaban nada de política. Pero no me refiero necesariamente a que ellos le hayan dicho, sino que a usted le guste. No, tampoco, porque mi labor era netamente de servicio al interés general. A diferencia de lo que hacen otros en los gobiernos centrales, cuando llegaban documentos, trámites, legislaciones que tienen que ver con adversarios, igual nosotros tenemos que firmar. Porque a ti te elige un porcentaje de la población. Una vez elegido, tú sirves a todos. Claro. No a solamente a quienes no al que te te cae eligieron. mal también. Vale. ¿Dónde viene la transición? Ahí viene el tema. Y tomando en cuenta que yo estoy convencido que me llevaron como un abogado técnico, creo que el abogado Nebot y los líderes y concejales del Partido Socialista no sabían todas estas anécdotas que te digo de la ciencia política, por así decir, ni del derecho público, el derecho político, el derecho constitucional. Obviamente, al pasar esos años, vieron que aparte de saber administración pública, contratación pública, tenía madera de político. O tenía madera de conocer la ciencia política, que la ciencia política, del cual he sido profesor muchos años, es el análisis de los fenómenos políticos. Esa es la diferencia con el derecho político. El derecho político es normativo, porque hay 3 funciones del Estado clásicas y en Ecuador el experimento de 5. Sí. Ese es el derecho político. La ciencia política te estudia el fenómeno que es el populismo. ¿Estamos? Claro. Después de 8 años y medio, el abogado Nebot, un día trabajando, me dijo que habían conversado con la dirigencia, con diversos liderazgos y me proponían ser candidato asambleísta, que si yo quería. Me demoré facciones de microsegundo como Flash. ¿Se ha visto las películas de Flash? Que hace ¡track! Sí. Ah, ya, bueno. Pero mira que el municipio, que es la Secretaría Municipal, pues puedes hacer las 2 cosas. No. Es solo una. Acepté. Y ahí recién, al día siguiente, porque tuve que renunciar inmediatamente, recién fui por primera vez a un mitin político de las 6 Madera de Guerrero. Esto es 2009. No. 8, 9. Noviembre del 2012. Ah. Yo nunca he hecho campaña, por eso nunca he estado en el partido ni nada. Había estado, evidentemente, ojo, nosotros sí respetábamos en el municipio de Guayaquil, lo que ahorita es una obligación. Nadie hacía campaña. Yo fui, creo que al mitin final o al recorrido de la reelección del alcalde Nebot del año 2009. Ya en la noche del triunfo fui, obviamente era el alcalde en reelección y lo felicité y le di un abrazo. Nadie podía salir de la oficina. No es como pasó después con los que ya sabemos y que ahora le pusieron hasta una multa. Eso siempre estuvo prohibido. El funcionario público es funcionario público, no funcionario partidista. Yo nunca, por eso es que no hay registros, no hay nada. Yo solamente el secretario de la Administración Municipal. Eso sí, en noviembre del 2012 me invitan para ser candidato asambleísta. Me incorporo, soy auspiciado por el Partido Social Cristiano, no afiliado. Años después me adherí a Madera de Guerrero, que era un movimiento local. Y ahí sí entré a la lucha política. Al día siguiente ya estaba recorriendo los mismos barrios de Guayaquil, del distrito que me eligió, el distrito 1, el sur, donde está el Guasmo, las ciudades del sur, la parroquia Febres Cordero, donde están los suburbios, que las había visto en su desarrollo en los últimos 8 años. Desde el escritorio. Del escritorio y también ver las inauguraciones de obras, etcétera, el avance de las obras. Pero es distinto, ¿no? Un funcionario municipal que un político. Claro, ya llegar, caminar, dar la mano puerta a puerta, recibir el agradecimiento y también recibir
la crítica y el petitorio, que es normal, ese es parte de un ejercicio de participación ciudadana. Ahí yo ya me transformo en un candidato y en un político y comienzo a dar muchas entrevistas. Antes daba muchas entrevistas muy puntuales de vocería municipal, de temas básicas, muy relacionados a los pero a partir de noviembre del 2012 comienza mi relación de medios de comunicación y ya tengo 12 años levantándome a las 5 de la mañana para estar a las 7 de la mañana en las radios y todo lo demás, por así decir. Ese es el paso. Y evidentemente una vinculación ya política. ¿Qué más político que ser legislador? Pero antes no había existido eso. De hecho, en esa época el Partido Social Cristiano tenía mucho esa costumbre, ¿no? Escogían personajes de la sociedad civil, de los colegios profesionales, siempre, de la farándula también. siempre, como todos, siempre escogían un funcionario municipal. Una de las prácticas era escoger un funcionario municipal que había hecho trayectoria, que de una u otra manera había demostrado eficiencia, por así decir. Antes de mí había estado en el Congreso Javier Sandoval, que había sido mi antecesor como secretario del Cabildo guayaquileño. Una época estuvo también Andrés Roche, después me vinieron otros. Siempre que había como un espacio como el funcionario que había sido eficiente, si es que cabe, y que le gustaba la política, porque hay mucha gente eficiente que no le gusta ser candidato, quiere seguir en su hábitat, lo cual, mientras sea ciudadano y pague impuestos, no hay ningún problema. Pero sí, me dieron esa oportunidad y ¿sabes qué? Fueron 8 años maravillosos. Para un abogado, para una persona que le gusta la política, alguien que le gusta la administración pública, estar en el Congreso es el mundo ideal. Cuando eres serio también. Para el mundo, pues, de la zapada, de la pillería, de los vagos y los pipones también es el paraíso. No es que te escondes en 137, a diferencia de un ejecutivo. Pero la experiencia parlamentaria es maravillosa. Es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. A muchos secretarios nunca les ha gustado el Congreso, a Nebo no le gustaba tampoco. Yo decía, pero esa es su experiencia, pues no la mía. A mí me fascinó. Me encantaba estudiar, prepararme, debatir, dar discursos, dar declaraciones. Donde uno se forma como legislador no es en el pleno, por si acaso. Es en las comisiones, como en todas partes del mundo. Es en las comisiones donde te quedas 8, 10 horas chocando, es como exámenes, vas poniendo, vas quitando, por qué sí, por qué no. Y ahí es donde se arman los debates. Ya en el pleno ya todo va muy armado. Y como bien dicen los periodistas, que son cronistas parlamentarios, ahí no hay debate. Puede ser que les dan una hoja para leer. Puede ser que pase un terremoto, como ya te dieron eso para leer, ya no te mueves. No, pues eso se llama debate. Evidentemente, uno al pleno va con una estructura de un discurso. Yo también iba, a mí no me gusta improvisar cuando es sobre la marcha, pero tú ya tienes una idea fuerza. Claro. Tú armas tu propio antecedente en la motivación y la conclusión. Evidentemente, cuando estás en un debate y has escuchado una crítica o algo que te dicen, tú vas incorporando eso para poderlo rebatir, porque lo vas escuchando, porque tú sabes cómo es el orden de la palabra, ¿no? Es aleatorio según el presidente, no es en orden de aplastada. Te pueden poner al final, al principio. Entonces tienes que estar siempre medio atento y vas escuchando. Entonces, a la idea que ya tenías, yo soy muy lógico, ya vas incorporando la defensa, el ataque, que yo le denomino contraste, ¿me explico? Y eso es lo que hace interesante el Parlamento, pues. Si no... Ya hasta ese momento, me imagino que ya se casó, usted tiene hijos. ¿Cómo fue ese equilibrio entre la vida pública? Porque quizá a quien más le incomoda, por ponerle un verbo, es a la familia más cercana a esta exposición, porque finalmente el político que entiende su rol, y hago énfasis en el político que entiende su rol, sabe que está expuesto al escrutinio público y que parte de lo que firma cuando quiere ser asambleísta, presidente, ministro, es esto, que le critiquemos los ciudadanos, los periodistas, la oposición, etcétera. Y por último puede aceptarlo el político, pero para la familia, para los hijos, para la esposa, para los padres, ¿cómo ha sido ese camino para su familia? Inclusive, y tú lo conoces muy bien de primera mano, la Corte Interamericana ha dado cuáles son los parámetros. Es distinto al otro ciudadano. Entonces, y el hombre que se mete al servicio público, a la política, debe tenerlos en cuenta, ¿ya? El derecho internacional así lo pone. Entonces, sí, pero no fue tan abrupto el cambio porque ya tenía tiempo de una u otra manera vinculado a esto. La administración pública. Pero ya la asamblea aseguró cuando ya es la asamblea por otra exposición más público, por ejemplo, a ellos no les gusta mucho seguir mis entrevistas. Creo que se ponen un poco nerviosos porque me imagino que es ese proceso que te ven todo el día en la casa, que te ven hasta en paños menores y de repente ves ahí el tema, o sea, como que te llama la atención porque en la casa eres tan natural, tan yo.
y el otro pareciera un personaje cuando no es un personaje, eres tú. ¿Ya? Entonces, sí, me acordaba el otro día que en esa candidatura, en diciembre del 2012, el Diario Expreso ya me sacó la típica foto de candidato, ¿no? Familia completa, mi esposa Jessica Yeliber, tengo 25 años de matrimonio, me casé a los pocos meses de haber llegado acá a Quito. Se casó joven. Mis 2 hijos y el árbol de Navidad. Y todos riéndonos. La típica foto que es familiar, que es normal, yo soy de Álbumes por si acaso. Me encantan las fotos. Mi casa está llena, eso lo heredé de mi mamá. Álbumes que claro, ponen la foto y ponen... O sea, las imprime. O no imprime las de ahora. Todo, sí. También tomé el álbum, porque ese es el acto de abrir tu vida a tu amigo. Revisar. Me encanta el tema de la foto y hablar de las fotos. ¿Qué pasó ahí? Y ¿Te cuando acuerdas? yo voy a una casa, hay 2 cosas que es lo que primero observo. Los portarretratos. Me encanta ver los portarretratos en los departamentos, en la casa, porque expones tu familia, tu realidad. No tiene que ser necesariamente un viaje, es lo que estás. Y también de vez en cuando me gusta ver los cuadros y por ahí no importa que haya mucho. Si por ahí hay un libro, una revista, me gusta, soy muy observador de eso. Pero... ¿Qué edad tienen sus hijos ahora? 25 y 21. ¡Ay, tiene hijos grandes! Claro, mi hijo mayor, Enrique, tiene 25 años, que recién lo cumplió hace unos días, el 27 de julio. O sea, tiene la misma edad que usted tenía cuando se casó. Sí, prácticamente lo acaba de cumplir. Yo Wow. cumplo el 27 de noviembre, cumplo 26 años de matrimonio, para ser exacto. Y mi hijo Joaquín, que está viviendo acá en Quito, porque está... Los 2 nacidos en Quito, valga la ocasión. Porque nacieron... Porque estaba aquí en la Procuraduría que usted. estaba trabajando aquí. Y mi hijo menor acaba de venirse a vivir a Quito porque está estudiando en una universidad aquí de la capital. Él tiene 21 años. Tengo 2 hijos varones. ¿Y cómo ha sido esto de transitar estos 26, dice años Casi de matrimonio? 26, sí. Sobre todo cuando hay estas obligaciones del otro lado que suelen ser muy demandantes y también lo que algunos, no necesariamente políticos, pero aquí estuvo Martín Pallares algún rato hablando con Fabricio Vela, de estas ausencias de los padres por las obligaciones, ¿no? Entonces yo les he preguntado un poco si es que han podido hacer ese equilibrio que es muy difícil de hacer. ¿Cómo ha sido su caso? Es muy difícil, no hay una norma escrita per se. Me ha costado mucho. Me duele mucho. Tiempo después he tratado de recuperar mucho el tiempo perdido. Hay cosas que no se recuperan jamás. Tengo algo de sentimiento de culpa, pero ellos saben que lo hemos hecho para mejor. Mi esposa ha sido un soporte. Mi esposa es una mujer que trabaja en el sector privado, tiene prácticamente 30 años trabajando en la misma empresa. Eso nos ha dado una estabilidad. Nosotros no hemos heredado absolutamente nada, ni vamos a heredar absolutamente nada. Mis hijos saben que si los papás no trabajan, no comen y no se pagan las cuentas. Y esa estabilidad privada a mí me ha permitido ser un poco más temerario en mis decisiones laborales, políticas. Entonces, eso me ha dado cierta tranquilidad. Sí hemos actuado como equipo. Pero ya que me citas lo de las ausencias, sí. Mi hijo menor nació cuando yo no estaba en Guayaquil, justamente trabajando, ¿no? Llegué después, etcétera. Es un tema que me llama mucho la atención, me duele. Y hay una anécdota de lo que son las responsabilidades. Ya que estamos en este programa, siempre lo cuento en privado, pero lo voy a contar, no es nada del otro mundo, pero una de las cosas que a mí me han ayudado y también me han generado problemas es que he sido muy inflexible en el ejercicio de mi trabajo, muy duro. Alguna gente lo ha tomado bien y otra gente alrededor lo mira con desconfianza. Y voy a poner un ejemplo, porque ahora veo que este nombre se está poniendo de moda de nuevo. Corría la tercera semana de marzo del año 2018, yo era diputado en mi segundo periodo, y de un momento a otro, una semana, un miércoles, se definió que el día viernes íbamos a someter a un proceso de fiscalización al presidente de la Asamblea y al fiscal general, los compadritos lindos. José Serrano y Carlos Vaca. Y la decisión de la Asamblea es que el procedimiento de fiscalización iba a comenzar a las 4 o 5 de la tarde de un día viernes. Ese día viernes era el día de graduación y fiesta de graduación de mi hijo mayor del colegio, cuya celebración era en mi casa en Guayaquil, normal, 7, 8 de la noche, como toda reunión de fiesta del colegio, de los amigos, ese mismo viernes, de nuestros familiares, sí. Yo ese viernes viajé a Quito, porque tenía que estar presente. La sesión comenzó a las 4, 4:30. Sobre la marcha me designaron para que yo sea el interpelante, si es que cabe la palabra. No es el término exactamente jurídico. Ahora veo que cualquier persona que habla piensa que es interpelante. No, ese es actuante, no interpelante. Pero bueno, así es la vida. Decidieron en la bancada que yo sea el que lidere el proceso.
Era coordinador de bancada usted en ese momento. Sí, di el discurso, fui el que hice la moción, la censura, más allá que ahora veo que tiene pretensión electoral, lo cual demuestra qué amplia que es la democracia, por así decir. Ya nos veremos en el ruedo. Segunda parte. Pero el hecho cierto es que no llegué, pues, porque la sesión terminó a altas horas de la noche y ya no había vuelo. ¿Ya? No llegó al Ya, no, se suspendió. Entonces, por eso es que soy tan duro y alguna gente me ve con desconfianza cuando hablo de los vagos de la Asamblea, inclusive que estaban algunos en mi propia bancada, que nunca iban al Congreso. Porque si yo ponía el ejemplo y yo sacrifiqué hasta mis cuestiones familiares por el interés público y por estar a la altura de las circunstancias políticas, de la representación que me había dado el pueblo, lo que menos puedo exigir es que el resto haga lo mismo. Pero por eso es que ustedes, los ciudadanos, tienen mucha desconfianza de la Asamblea Nacional y de la función pública, porque ahí hay una caterva de vagonetas que no ven nada, ven en su propio interés, no van nunca, son lobistas, otros son pillos, otros son... Y por eso es que me fastidia, más que el tema, yo no le tengo fastidio al debate ideológico, le tengo fastidio a la falta de compromiso. ¿Ya? Y yo fui muy duro, cuasi militar, en ese tema. Asimismo te cuento otra anécdota, esa no familiar, pero demuestra lo inflexible que soy. Estaba en Santiago de Chile por una invitación sin costo para la Asamblea, para ver cómo funcionaba el Senado del Congreso chileno. Cuando se quería implementar esto aquí. Sí, que nos sirvió para las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, algunas muy, muy interesantes. Tenía un día, estaba con algunos asambleístas que nos invitaron y notificaron de un momento a otro que había una sesión rápida porque había que aprobar la autorización penal del enjuiciamiento del vicepresidente en funciones en ese momento, Jorge Glass. Término político, el desafuero que se llama, la autorización de enjuiciamiento penal. Cogí un vuelo a mi costo para poder estar en la sesión violentamente, porque no querían que se piense que yo no estaba porque estaba afuera. Yo regresé. O sea, yo cogí el vuelo, tenía que estar presente, tenía que ver, tenía que hablar, tenía que aplastar. Entonces, a mí ese tema de la responsabilidad pública sí la tengo muy marcada, pero no es muy compartida, déjeme decirle. Aquí lo que más hay son sacavueltas, que es un término muy colegial de los 80, por así decir. Sacavueltas, por si acaso. Entonces, yo sí soy muy duro en eso. Yo sí doy todo por mi país. Y también cometo errores. Obvio, es lo normal. Pero exijo lo que yo doy. Y regresando a la anécdota de su familia, ¿no le mataron? ¿Cómo es esa comprensión del lado familiar? Son parte de las discusiones, por eso hay temas, pero bueno, eso es estar en una familia. En la Diputación... Pero su esposa es súper buena gente, porque sí es como causal de divorcio que no llegue a la graduación del hijo. Se tuvo que suspender, pues en la noche todo, la tuvimos que reprogramar, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, invitaciones, todo. Bueno, eso es mejor que suspender un matrimonio, pero en todo caso, eso debe ser trágico, ¿no? O que no llegue, ¿no? Claro, pero no está muy lejos. Menos mal no era todavía asambleísta cuando se casó, porque capaz posponía. Pero he tratado de reivindicarme con muchas razones. ¿Y qué le dicen sus hijos? Porque, por un lado, sí puede haber como esta crítica, y perdón que me alargue como en el contexto, esta crítica de papá, nunca estabas, pero a la vez, también al crecer, uno también puede, o sea, quiero decir, nunca en cosas importantes quizá, lo que cuenta y tal, pero también cuando uno crece, va evaluando y dice, no, pero Chuta estaba haciendo esto, y esto también es por nosotros. Uno, en esa faceta, ellos saben que su papá y su mamá han tenido que trabajar. Están muy conscientes de que si no lo hubieran hecho, no había para pagar nada, ¿no? Claro. Dos, yo he estado cuento esta anécdota relacionada con lo político, pero yo la satisfacción más grande de ser padre no tiene nombre y he estado ahí, he ayudado. Si soy un educador, si he sido profesor universitario, ¿cómo no vas a ayudar a tratar de educar en ese sentido? ¿Qué tienen de usted sus hijos? Como anécdota, para llegar a la idea inicial, ninguno de los dos, el uno está por graduarse de diseño gráfico y el otro está estudiando administración de empresas, ninguno de los dos tiene algo que ver así mucho con leyes, políticas. Yo no les he obligado a seguir una ruta, no, yo quiero que ellos sean felices, quiero que sean útiles y que no sean una carga para la sociedad, que lean y estudien lo que quieren. ¿En qué me han ayudado? Como todo joven en su momento, desacraliza todo. Ellos, en el buen sentido, me critican, se mofan de mis cosas.
¿ya? De la parada, el político, el discurso, porque igual les llega y dicen, ¿qué es esto? O sea, nada que ver. No sé si me explico. O sea, en el buen sentido, Claro, claro. con ironía, dices, Claro. tú estás perdido. O sea, ellos, los jóvenes, los hijos, te ayudan a comprender los temas y entiendes también, no solamente porque los lees, porque me encanta leer de los problemas de la sociedad, de la democracia, me encanta leer de ciencias sociales, sino porque ellos te lo dicen y son cosas que se comparten en todos los estratos sociales y económicos. Salud mental, decíamos del otro día, ¿no? Yo lo digo ahorita en todas mis entrevistas, es una de mis más grandes preocupaciones y ahora se transparenta. Porque siempre existió el tema. Por supuesto. Pero las sociedades se encargaban de taparlo o verlo como algo despectivo. No, esto está... Lo quito, cuando en realidad hoy a depresión, Esto ansiedad. está producto de muchas circunstancias Agudizado de la agravadas pandemia, por la claro. pandemia, agravadas por el tema de la comunicación que genera una ansiedad del deber ser. ¿Me explico? La vida ajena que no se parece a la mía. Exactamente, porque nadie pone en Instagram la foto cuando está jodido. Por ¿no? supuesto. Que además hay muchos momentos de esos. ¿no? Por supuesto, no pones así nomás. Pues, ¿no? ¿Y cuál ha Entonces, sido su momento más jodido? hay de todos, pero yo he volteado la página a las cosas y en el fondo soy un agradecido de la vida. De la familia que formé, de la familia que me quiere, de mi padre, de mi padre también Eduardo Cucalón, de mis tías, de mis abuelas, de todo. O sea, en el fondo las cosas tomaron el carril correcto. Pero quiero decir que no necesariamente el hecho de que uno agradezca no quiere decir que en su momento haya sido desafiante. No, había mucho más difícil y yo soy el producto de aquello. Claro. Yo me he forjado, olvídese la parte académica, ¿no? En todo el sentido de mi vida me he forjado. Yo no he querido ser forjado por los hechos. Yo he tenido que tomar decisiones para forjarme eso, en todo orden. Familiar, social, económico, sí, laboral. Cuando me he caído, cuando las circunstancias de la vida, de nacimiento, reflejaban toda adversidad, he tratado de salir adelante. No me he querido amilanar, eso no está en mí. Y creo que, más allá de algunas equivocaciones, estoy muy orgulloso de una serie de decisiones que adopté en un momento en mi vida hacia adelante, donde los aciertos han sido más que los errores, así como creo también que hubo una época en que mis errores superaban también mis aciertos. Pero así como político y para la gente que nos oye, ¿qué todo cree usted? esto que te estoy diciendo, hago abstracción de la parte política, hablando de la parte Claro, sí, pero humana. quiero decir como poder decir, en este momento de mi vida estaba jodido. O sea, porque si usted tiene algo, y como bien dice, que al final también es parte de lo que uno es, o complicado, o preocupado, o angustiado, o sea, ¿qué momento de su vida ha sido quizá el más difícil? En la adolescencia, hacia entrada la juventud, hacia la graduación, tenía muchas preocupaciones, había ciertas disfuncionalidades familiares. Al final la vida me otorgó 2 padres, pero no siempre fue así. No lo comprendía, pero ni en el momento más oscuro de la noche opté por el resentimiento. Que es natural también, digamos, un niño, un adolescente, además que tiene dificultades de entender, qué sé yo. Aquí estuvo Esteban Ortiz y nos contaba, el doctor Esteban Ortiz, y él nos contaba la ausencia de su padre y cómo eso le ha marcado. Y él decía, en ese momento yo no tenía conciencia de que me marcó, y contaba que su madre, que había sido funcionaria pública, si no estoy mal, había sacado adelante a él y a su hermano, pero que su papá, que él ni siquiera tenía conciencia de que debía estar aquí, sino hasta que fue más grande. Y claro, él también decía, hoy yo ya he perdonado, si es que hay algo que perdonar, he sanado, contaba que ha ido a terapia, hablaba él también de la salud mental, y no porque estas cosas en su momento no generen resentimiento, porque además los hijos somos duros con los padres, y solo cuando somos padres quizá podemos tener como en su medida los errores, porque seguimos siendo humanos. Si me citas un momento de dolor y de quiebre, fue cuando falleció mi padrastro, mi padre de crianza, tenía 22 años, mi mamá enviudó no llegaba a tener 48 años de edad, teníamos hermanos menores, y con todas las circunstancias económicas que eso conlleva, ¿no? Como muchas familias, ¿no? Sí. ¿Qué hizo usted ahí? ¿Cómo salió? Bueno, tenía que trabajaba en un estudio jurídico, tenía que esforzarme, sabía que tenía que estudiar, porque si no estudiaba no sería elegante.
Y ahora, cuando usted mira el camino que ha recorrido y también un poco este legado que uno va pensando conforme va creciendo, que les va dejando a sus hijos, que es parte de su propia herencia, pero que también es un legado que va hacia ellos, ¿en qué piensa? En el ejemplo, estar ahí, que sepan que si no te esfuerzas, no llegas a nada. Es un hombre sensible, Henry. Total. No le da miedo llorar. En absoluto. Creo que esa también es una lección importante porque algún momento conversando con alguno de nuestros invitados hablamos de estos pesos que hay también sobre los varones, ¿no? Con algún rato conversaba con algún colega que decía, a mí cuando era pequeño me decían, los hombres no lloran, que era una cosa muy común. Oh. Y hoy se trata un poco también de darse esos permisos y demostrar que más allá del político, más allá del hombre y esta masculinidad como que además nos encanta a los ecuatorianos, no voy a decirnos porque a mí no, pero a muchos, que es la correa, que el machete, que no sé qué. Yo lloro viendo Notting Hill. Lloro con las películas románticas. O sea, es llorón, Henry. No por un exceso de debilidad, porque las lágrimas también son de emoción. Claro, de felicidad. O sea, hay gente que suelta con más facilidad esa emoción, a eso me refiero. Lloro escuchando canciones, porque las canciones se repiten a lo largo de tu vida. Claro, y le recuerdan a una cosa. Momentos de alegría, claro. Momentos de dolor, y la vuelves a poner porque te acuerdas que una de las 100 veces que la has escuchado hay una vinculación. Estos días me estaba acordando de algo. A mí me gusta mucho la música, demasiado. ¿Qué le gusta? ¿Cuál es su favorito? De todo, pero evidentemente el rock tiene algo para mí, ¿no? En general. Y bueno, me encanta la música romántica, me encanta Montaner, Franco De Vita, Julio Iglesias, José ¿Y va a conciertos? Ese es mi hobby, que no mucha gente lo ve, más allá que en el Instagram algo sale. Pero ¿cuál es la anécdota? ¿Cuál es la anécdota sobre esto? Yo tengo una sinfonía de acordes en mi cabeza. Yo paso todo el día tarareando. De hecho, a veces soy un poco maleducado porque estoy haciendo como un riff, ¿no? O a veces estoy con la pierna, todo, cuando estoy conversando, y me han hecho esa observación. Me dicen como que no estoy prestando atención, como que me pierdo porque estoy... De hecho, la gente que ha trabajado conmigo sabe que yo cuando iba a una entrevista, cuando iba a un discurso, yo antes preparaba una canción que tenga que ver con la temática. Fuerza, okay. Para entrar en el vuelo, me explico, ponerme en el tema, inclusive en los momentos más decisivos. He estudiado el tema del feminismo y la lucha de las mujeres. Me preparé más en la cultura normal cuando estaba en los debates en la asamblea para comprender por qué el femicidio, por qué yo, que era un abogado clásico, entendía que el asesinato era asesinato y por qué. Sí, por el hecho de ser mujer. Y comenzaba a leer, y creo que me preparé bastante, normas de igualdad de género, tanto así, yo he votado por ellos. Pero ¿dónde es la anécdota musical? Contaba porque me fui a la última gira por el aniversario. Una de mis bandas preferidas, U2, que comenzó como una banda muy protesta en los 80 y también de música romántica, With or Without You. El que no le sale por ahí una emoción con With or Without You ya está muerto por dentro. Pues no estás en nada. En el año 91 sacó una canción que toda la vida me encantó, es una canción favorita que se llama Light My Way, Ultraviolet. Es la número 10 del álbum Actum Baby. ¿Ya? Y me encantaba y la tarareaba y me gustaba y sigue. Baby, 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 light my way. Y habla de la mujer y todo. Recién en el año 2013 entendí que más que una canción romántica, de tanto de comenzar a leer, entendí por qué era ultravioleta. Entendí el contexto del color violeta con el feminismo. Entonces, la canción que me fascinó por el riff, por el amor, por Baby, Baby, ilumíname mi camino, entendí que era un himno y dedicado. Y cuando comencé a ir, años después que salió ese concierto, ese álbum, porque he ido a muchos conciertos de YouTube, el último lo fui a ver en noviembre, en todas las pantallas salían todas las mujeres, no solamente políticas del mundo, que han transformado la sociedad, literatas, médicas, políticas, presidentas, músicas, etc. Entendí el significado de la canción y el color violeta. Entonces, esta es una pequeña anécdota de pasada, cómo yo tengo medio transversal los temas, ¿no? Yo la sociedad, la política, la relaciono con una canción. Últimamente, que he estado en esta de nuevo, que me están llamando al ruedo, a correr, he estado que le doy vueltas a las canciones, a la temática, a canciones inspiradoras de rock que te lleven a motivar. Para mí mismo, yo no sé si al resto le guste, yo necesito yo motivarme, ojalá que al resto le guste. Pero sí, tengo ese tip.
Y la anécdota, para vincularlo a lo que conversamos del cine, que me pasa mucho, también se me salieron lágrimas en el cine con todo yo me la vi con mi equipo de trabajo, después me la vi con mi familia, cuando vi Bohemian Rhapsody, el tema final con Mercury, que me ha encantado. O sea, yo me quiebro. Pero con las canciones me pasa mucho cuando hago ejercicio, cuando troto, etcétera. Me salen ciertas canciones y automáticamente me hacen emocionar. En positivo, a veces de inspiración, de cambio, y otras veces de recordar momentos de dolor también. Que es humano, ¿no? Y a veces es un poco lo que se nos olvida, que esto es parte también de ser humano. O sea, no solamente, como decíamos un momento, este peligro de las redes y de mostrar. E incluso yo creo que en el discurso público es muy positivo que personajes públicos, sean artistas, políticos, cuenten estos momentos también de vulnerabilidad, de dificultad, porque quizá eso ayuda a que la gente también diga, bueno, no ha sido tan fácil como parece. O sea, decíamos hace un rato, las redes, se ve todo el mundo, que el uno viaja, que se casa, y los chicos así como, a ver, pero yo no estoy en nada, ¿no? Sí, pasa mucho eso. Es lo que se llama el multiverso. Y ya poniendo también otra perspectiva, yo soy hombre que vive la realidad cruda también. Yo, por eso es que puedo parecer a veces un poco duro en los conceptos, porque yo vivo en la realidad y tengo muchos ideales. Los he tenido toda mi vida. Ideal de igualdad de oportunidades, de salir adelante. El ideal que está consagrado en la Constitución, yo desprecio la discriminación. No tolero la discriminación de ningún orden, no solamente porque el artículo 11, numeral 2 de la Constitución lo prohíbe, sino porque lo creo, porque lo vivo y no quiero que nadie lo viva. Entonces, eso de ahí debe ser como factores de motivación, pero evidentemente, ya que lo llevamos a estas formas de comunicación, todo el mundo pone una realidad paralela. Y pasa mucho en la política, y pasa mucho en el poder. ¿Ya? Una realidad paralela que no es la que está viviendo, que lleva a la mentira ya organizada. Y eso no me parece dable. Eso no me gusta, no me parece un ejercicio. Yo creo que los políticos, así sea que eso no conlleve los votos, tienen que ponderar la verdad y decir, ¿sabes qué? Tenemos que sacrificarnos, pero evidentemente el que va a poner el ejemplo soy yo. El famoso tema de Churchill, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas. Dureza, esfuerzo, estamos aquí. O sea, en eso no me gusta mucho el tema del multiverso, ya que citamos a Marvel, les recomiendo que se vean Deadpool, por Dios. Y ahorita que usted menciona esto del poder, ¿no le da miedo en algún momento perder esta perspectiva, que ha sido una crítica que se ha hecho en general a algunos o varios políticos que han llegado al poder, que una cosa era antes de sentarse en el sillón de Carondelet, y cómo esto puede transformar? Usted, digamos, ha tenido ya ciertos espacios de poder, contaba en el municipio, ser asambleísta conlleva también un nivel de poder, fue ministro de gobierno, ¿no le da miedo sentarse y algún rato perder esa perspectiva y convertirse como el Señor de los Anillos cuando se volvía loquito con el anillo? Siempre hay ese peligro. Dale poder a alguien y lo vas a conocer. La diferencia con los outsiders, con estos advenedizos, atractivos del último momento, es que tú no conoces cuáles son sus taras, sus traumas o sus venganzas personales hasta cuando están sentados en el solio. Cuando tú conoces a una persona con experiencia, y no tiene que por qué ser necesariamente una persona muy mayor, ya lo vas matizando en el camino. Sabes cuáles son sus posiciones. Y cuando cambia, porque no es delito cambiar, el por qué cambia. Y cuando ejerce espacios de poder o de representación, cuáles son sus posturas, sus perspectivas. Eso también yo creo que es bastante importante para que no haya sorpresas. Creo asimismo que la experiencia es positiva. Se necesita el hambre de la juventud, esas ansias de comerse al mundo y también las ganas. ¿Ya? El equivalente, la mezcla de los dos es lo que hace que las cosas funcionen. Diversidad, ¿no? Y diversidad total. Y con un tema adicional, hace que cuando estés en estas esferas, el error que va a suceder, porque no hay manual para afrontar todas las cosas, sea la excepción y no sea la regla. Básicamente eso. Y un poco ya acercándome al fin, una de las cosas que más le han cuestionado a ustedes es ahora correr una precandidatura, eventualmente una candidatura respaldada por la organización política liderada por María Paula Romo, cuando en su momento usted fue uno de los asambleístas que votó en favor del juicio político. Entonces la gente dice un poco,
en política se tuesta granizo. Quienes en su momento eran enemigos, ahora es oportunista, entonces como no tiene su propio partido, se va con la que le ofrece, aunque antes eran enemigos. ¿Cómo ve usted estas relaciones que en su momento pudieron ser conflictivas, opuestas, incluso cuestionadas públicamente, que en un momento dan un giro y son aliados? Y es normal, y lo cual demuestra, primero, que las críticas siempre son oportunas y dos, demuestran madurez democrática. Yo nunca fui enemigo de María Paula Romo. La conocí mucho tiempo antes inclusive que estemos en la Asamblea. Cuando ella fue ministra de Gobierno, y yo conozco ser ministro de Gobierno, uno es el fusible y el pararrayos del gobierno. Es el que tiene que, en el buen sentido de la palabra, quemarse para que no llegue al presidente de la República. Y hubo una decisión partidista de iniciar un juicio político. Yo no fui el que tuvo la iniciativa, pero ese es estar en el partido, de enjuiciarla. Y en ese momento, el Parlamento ecuatoriano, el Partido Social Cristiano, por el cual yo voté por la censura, evidentemente, consideró que había que existir un responsable político en lo que existía. Y este fue el ministro de Gobierno. A mí me ha pasado exactamente lo mismo. Yo he recibido críticas de cosas que yo no tuve nada que ver en los meses finales del gobierno del presidente Lazo. Pero así es el juego. Pero yo separo eso de un tema personal o de hechos de corrupción. Fue una censura política. Un acto político es lo que se denomina antiguamente el acto de confianza, que se llama. Punto. Yo siempre tuve muchas coincidencias con ella. Se demostró en el régimen de Moreno, cuando tanto el Ejecutivo como el Legislativo impulsamos las reformas en la consulta del año 2018 para reinstitucionalizar el país, no exento de problemas, por poner un ejemplo. Pasado eso, y que más allá que el tiempo y los hechos han puesto también las cosas en su lugar, desde hace algún tiempo yo he tenido muchas conversaciones de carácter democrático, de coincidencias vitales de lo que es el país, lo que es la democracia, la lucha contra la impunidad, la lucha contra las mafias, que siempre las he tenido. Y yo no estoy en construye, valga la aclaración, porque no tengo nada, porque nadie más. No, si fuera por eso, tuviera otras opciones. Eso sí le han buscado de otros partidos. Yo he decidido, siendo independiente, he decidido sumarme y aceptar una invitación que originalmente no era de candidatura, sino ayudar a formar políticos, de pensar en país y de hacer país. A mí también me sorprendió que ellos piensen que yo puedo ser una carta de carácter presidencial. Así que agradezco, tengo muchísimas cosas que aportar. Creo que es un movimiento nuevo, serio, que han confluido bastantes personas de otras vertientes y organizaciones políticas, pero que tienen un fin común, una causa común y un rumbo compartido. Hay gente inteligente y algo importante que me he dado cuenta en el buen sentido, hay liderazgos, espero yo también aportar en ese liderazgo, que en mi caso es de ideas, ¿no? Porque no tengo nada más que ideas, no tengo billetera por si acaso, y veo que no hay gerentes propietarios, se discute, así que voy a tratar de hacer el mejor rol posible y seguir aportando para mi país. Yo sentía, no pensaba así cuando salí de la Diputación, sino pero más allá que seguía preocupado por mi país, etcétera. Cuando salí del ministerio sentía que todavía tenía que darle a mi país. ¿Y todavía sientes? Que como dicen por ahí en una película, todavía no lo había dado todo. Y mi intención era sumar. Y bueno, si esas características ahora pueden ser a través de una ley electoral, que no era mi ambición, yo no he impuesto una candidatura mía. Yo no he estado poniéndome en el mercado para qué es lo que pasa y peor para ser la típica, ¿no? Me lanzo, negocio y termino asambleísta, ¿no? Que ese software está repetido, ese es un software pirata, por así decir. No, así que yo quiero seguir aportando a mi país y creo que todavía lo puedo hacer. Y cuando le propusieron también decidió en microsegundo como la Diputación. No, la decisión de seguir trabajando, hacer política, ser parte de una propuesta la tenía. Me sorprendió un poco, más allá que yo estaba trabajando en una línea de hacer convergencias políticas, yo ser una especie de mediador de la misma, porque conozco el monstruo por dentro, como otras personas también. Conozco la problemática del Estado, de la administración pública, hay muchas ideas. Estoy muy preocupado con lo que ha pasado, con lo que se sabe ahora, que siempre lo sospeché, pero ahora lo sabemos como ciudadanos del tema de metástasis, de purga. Creo que tiene que haber una institucionalidad fuerte, partidos políticos serios, no comprometidos con intereses criminales y corruptos,
Creo que hay que hacer país, creo que tenemos que llegar a mínimos acuerdos fundamentales en materia de seguridad. Quizá eso es importante cerrar con eso. En una conversación con medios que teníamos el otro día con usted, yo le preguntaba justo esta duda que he escuchado, es reiterativa, ¿no? De sentarse a conversar con otras organizaciones políticas con las que probablemente en principio parezcan visiones diferentes. Nos vendieron a la imagen en las últimas elecciones que ya no anticorreísmo ni procorreísmo, que el país es más que eso, que el techo, como era el anti, tiene un techo y no sé qué. Cuando a la hora del té hemos visto todo lo contrario. Qué gran discurso. Roldós y Velasco se tienen que haber revolcado en sus tumbas. Qué profundidad. Mi pregunta iba en el sentido de que quizá el país también está un poco agotado de esta discusión, ¿no? De que si corre, como si la política girara en torno alrededor de un personaje que si bien gobernó 10 años y tiene su responsabilidad, perfecto, y si tiene que pagar la justicia y los... ahí, pero que no puede ser la discusión constante de solo que si el correísmo, que si eres anti o pro, entonces anti por acá, entonces pro por acá, y todo el que osa cuestionar, el que esté... No voy a decir el número de veces que me han dicho correísta los simpatizantes del señor Noboa últimamente, porque si uno cuestiona lo que está haciendo el gobierno, entonces eres correísta. O sea, alguien le leía, decía, entonces digan también que Henry Cucarón es correísta, porque de repente todo el que le dice al presidente Noboa esto no está bien, es correísta. Bueno, ¿cómo sería un caso de usted de llegar a la presidencia? Yo lo he vivido eso en carne propia. Es más, los más agudos analistas me han dicho que soy la izquierda de la derecha, pues esa es la versión elegante. Otros, los que sí han pactado con Correa, ¿ya? Los que sí son súbitos de Correa, tirados a emperifollados dirigentes empresariales, esos son los que se jactan de decir que están o no con Correa, según sus conveniencias, porque su negocio es llevarse bien con todos los presidentes y ver las migajas del poder, por así decir. Pero yo le voy a contar algo. Lo conversamos ese día. Se necesita llegar a acuerdos mínimos. Decir acuerdos generales, eso también es demagogia, porque eso no es. Claro. La democracia está llena de diferencias y eso es normal. Y eso es democracia. Eso es normal, porque si hubiera una uniformidad, pues claro, entramos en otro tema. Entonces tampoco no soy iluso ni vendedor de humo. Pero las sociedades, de tanto en cuanto se ponen de acuerdo en X cosas. Yo te pongo un ejemplo. ¿Tú sabes cuál es el acuerdo social no escrito que tiene el Ecuador? La dolarización. Hasta quienes la odian la defienden. Sí. Es un factor de unidad. Sí. Debería ser otra cosa, pero es nuestro factor de unidad. Después de mucho debate, posiciones, nos pusimos de acuerdo cómo íbamos a cerrar el problema con el Perú, por poner un ejemplo. Entonces, la derecha y la izquierda. Cuando han sido los retornos a la democracia, la derecha y la izquierda, el fraile y el comunista se pusieron de acuerdo en retornar a la democracia. Por poner un ejemplo. Yo creo eso en materia de seguridad ciudadana, de seguridad integral, de seguridad democrática. Creo que tenemos que tener una política pública que trascienda a los gobiernos. Ahora bien, hay que desmitificar el tema de las diferencias. El tema es ¿para qué te reúnes? Y esto lo voy a decir con pleno conocimiento de hechos y de palabras. Si la izquierda, entre comillas, porque aquí tenemos una izquierda media rara, que es conservadora, media curuchupa, es una cosa. La izquierda, ¿no?, que vota antiderechos reproductivos. Exactamente, es una izquierda que le gusta es el totalitarismo y que el Estado sea el centro de todo. Ahí sí les fascina, pero no tiene nada que ver con la izquierda. Bueno, a una derecha también les fascina eso. Pero es que, hay facciones en ambos lados, creo, de estos tintes. Es que no me dejaste rematar. Y los otros también, que creen toda libertad, pero les encanta el negocio con el papá Estado. Odian al Estado, odian lo público, hasta que pueden hacer negocios con lo público. Y quieren que les subsidien todo. Creen que pueden hacer todo, pero creen que el Estado también es un listado de deseos. Los conozco bastante bien a los dos grupos, ¿ya? Si los dos grupos, izquierda y derecha, o ponle otras características partidistas, se juntan para hacer reformas al Código de Democracia, para hacer prevalecer derechos de participación de mujeres, de personas discriminadas, acción afirmativa, perfecto. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que eso no necesariamente ha pasado como regla general de los supuestas cabezas o líderes. Lo han hecho las personas que creen en el diálogo. Y yo lo viví. Lo lógico fuera que ciertos sectores que se autoproclaman de izquierda, bueno, reconozcan un poco más la participación de la empresa privada, pues la economía social de mercado, y asimismo los supuestos de derecha, que son unos corporativistas de quinta categoría, se acercan más a lo social, a la reivindicación, al derecho a tener derechos. No, pues, lo que pasa ahora último es que se ponen de acuerdo para hacer ternas el Consejo de la Judicatura, pues, para poner al señor
Terán, que es un sátrapa criminal. ¿Estamos claros? Eso es lo que decepciona. No con quién conversas ni dialogas, sino el para qué. Y lo peor, como bien dicen muchos de los analistas, no transparentan la negociación. Porque la negociación tiene que estar sobre la mesa, pues. Hablan del pacto de la Moncloa y yo no sé si los labios se le mueven bien, porque nadie sabe el contenido de nuestros Moncloa criollos, pues. Hablan del pacto, del acuerdo de la moneda, que es el que garantiza la sostenibilidad de la transición en Chile, ¿ya? De la concertación, pero aquí el pacto de la moneda es el pacto de la moneda para verse el billete de la sentencia de los jueces corruptos, pues. Esa es la moneda que tenemos nosotros. Entonces, señores, cuando los partidos políticos, los pro y los antro conversan, es para qué conversas y para qué dialogas, no con quién. Si es por la gente, por una tesis de país, conflicto limítrofe, lo que fuera, o la seguridad, cómo juntos vamos a enfrentar los carteles de narcotráfico. Esa es una posición de país. No tiene nada que ver con ser liberal o conservador socialista o demócrata cristiano, porque por además Dios. las organizaciones del narcotráfico están cooptando todos los partidos políticos, ese ¿no? es el Que gran también hay una discusión ahí. Actualmente de la sociedad, no solamente el Estado. Ahí hay una penetración de la sociedad como tal. Por eso es que es tan complejo y por eso que no se puede ser demagogo en esto. No, yo llego 6 meses, resuelvo todo y si no te hago un video de película que parezco G.I. Joe, por si acaso. No, es mucho más profundo el tema, pero hay salida, evidentemente. A lo que voy es, está bien converger, pero pongamos los temas sobre la mesa a favor del acuerdo nacional en esos puntos. También enredar a la gente, distractores. Gran acuerdo, nos ponemos de acuerdo en 200 temas. Eso es mentira, pues señores. Yo no estoy para eso. Olvídese la cuestión electoral, porque hay una vía antes y después de las elecciones, ¿no? Yo no me voy a prestar para esa jugarreta. Eso no va con mi personalidad. Pero sí, estoy dispuesto a conversar. La gente sabe, por mi experiencia parlamentaria, que sí soy un hombre de diálogo. Eso sí, una vez que adoptamos una posición, soy bastante claro, bastante duro, no ruin, que son dos cosas distintas, ¿no? Usted fue el mentalizador de la muerte cruzada. La puse en práctica. ¿Cómo fue? ¿Cómo decidieron? ¿Cómo le dijo? ¿Usted le sugirió al presidente cuál fue el entretelón que a usted dice que le gusta la historia? A mí también me gusta y quiero saber de primera mano cómo fueron los entretelones. El expresidente Lasso lo ha dicho en varias entrevistas. El que toma la decisión no es el ministro, es el presidente. De hecho, cuando yo llegué, él, en muchas entrevistas antes, yo era ciudadano, veía la televisión, siempre como que a cada rato la anunciaba, ¿no? Era un fantasma ya por meses. Eso siempre estuvo ahí. Yo lo que me encargué es que cuando él llegue a tomar esa decisión, todo esté armado. Inclusive un decreto ejecutivo que tiene un fundamento jurídico del acto discrecional de un presidente o jefe de Estado de determinar qué es grave crisis de conmoción interna. Y lo preparamos. De esto algo sé. De hecho, mi tesis de mi primera maestría de Derecho es el control jurídico de los actos de gobierno, por si acaso. ¿Cómo fue el día que se decidió? 10 años antes. Entonces, esto estaba, digamos, en el buen sentido de la palabra, orgánicamente, por si el presidente toma la decisión, o a lo mejor no la tomaba nunca. Ahí hubieron factores políticos y jurídicos. En los últimos días, más allá que la gente lo vincula al juicio político, la crisis de gobernabilidad era terrible. Y creo que al presidente y a mí no consideramos dable que el pueblo siga pagando el precio de errores del gobierno más una conspiración de carácter permanente. Ya el presidente tenía 2 años de saldo a favor, porque el plan era derrocarlo a los 6 meses. Él no podía pasar de diciembre de 2021. Y ya se le estaba pasando un poco de largo. Estaba sobregirado en el tiempo del mandato del casi edicto u orden de bajarse lo que la tuvieron desde el primer día. Pero si sumas el tema del juicio político, para mí, sin fundamento alguno, no digo que no haya fiscalización de un presidente, no digo que no haya responsabilidades penales que van avanzando, no al presidente, no por semejante treta, contrato suscrito, FLOPEC del gobierno pasado. Hasta los opositores se reían, que sabía que era un vulgar pretexto porque no lograban derrocarlo. Pero ahí un poco volvemos, perdón Henry que le corte ahí, y yo sé que ya tenemos ya que cerrar por ustedes y por el tiempo aquí, pero en este tema de las relaciones incestuosas con los medios de comunicación, porque esto al final surge a través de unas revelaciones que hace un medio digital sobre supuestos vínculos y que ponen al presidente en ese momento Lasso a la cabeza de una organización mafiosa que tuvo sus cuestionamientos por parte incluso de otros periodistas que decían que, y yo concuerdo con eso, que no era sólida, no era lo suficientemente sólida. El argumento
pues bueno, hemos ganado premios, etcétera, no sé qué. En todo caso, como se presentó la historia, y eran un medio que en su momento era un medio que sirvió también de vocería para el presidente de la República, y yo quiero hablar de las relaciones incestuosas porque a los mandatarios les gustan los medios que les aplauden, y el rato en el que no les aplaude se convierten en enemigos públicos, y no pueden manejar esta relación entre el actuar de un presidente sujeto al escrutinio, lo que decíamos hace un momento, y distinguir que un buen medio no es el medio que te aplaude necesariamente. Bueno, mi caso es distinto y para eso es la experiencia. Yo recibo las críticas y sigo dando las entrevistas y sigo dando la cara. No es mi estilo y cuando sea presidente del Ecuador tampoco lo será. Esa es la diferencia. O sea, ni la conmigo. Pauta ni el control. Digamos, pauto a ti que me caes bien, a ti no que me caes mal, la frecuencia, cuidado, te hago una auditoría y te quito. Yo creo en el contrapeso del poder. No creo en ningún tipo de persecución ni resentimiento por la vía formal que eran antes con la seguridad política. El caso de Juan Cincielo, Alejandro Carrión en el velasquismo, o el mismo Camilo Ponce que mandó a cerrar el Diario del Comercio siendo ministro de gobierno en el tercer velasquismo. No por se si vaya acaso. tan lejos. Y aquí ha habido programas cerrados porque no les gusta a los presidentes. No, hay de todo, pues, para que veas que conozco la historia. Claro, yo no soy de eso. Y he estudiado mucho y he leído mucho sobre el Watergate, ¿no? Conozco bastante bien el papel de Carl Weinstein y Bud Woodward. Conozco el tema. Por ahí no va, y ya me conocen, si me critican no pasa absolutamente nada. A lo mejor hago como Galo Plaza y después nos tomamos un café. La revista Momento le daba palo a Galo Plaza y dice la leyenda urbana que él ayudaba a comprar las resmas de papel para que lo sigan criticando. Pero claro, eso era Galo Plaza, ¿no? Ahora tenemos lo que tenemos, ¿no? Esa es la pequeña diferencia. Volvamos al otro. Sí. No es mi caso, yo entré después de esa denuncia, que valga la aclaración, no fue el motivo del juicio político, ¿no? Lo denunciado por ese medio y que pusieron como cabeza a un presidente sin ninguna prueba política y jurídica, no fue finalmente el motivo del juicio. Pero claro, en la narrativa, en la posverdad y en el relato se hizo pues un shampoo de muy mala calidad, por así decir. Pero tanto que yo no creo en eso, que yo cuando llegué, después de eso, yo llegué el 9 de febrero, había escuchado una leyenda urbana de que los ministros no iban, estaban prohibidos a los medios de comunicación. Yo en 7 días de ministro le di la vuelta a todos los medios de comunicación del país, televisivos, digitales, escritos, di entrevistas por todo. Y fui al medio digital, empresa, ¿cómo es que le llama Roberto Aguilar? Le da un nombre, no sé. Empresa productora de contenidos digitales. Ese es el término que utiliza Roberto Aguilar. Y fui y en la cara les dije lo que yo tenía que decirle, con respeto. Y siendo el ministro de Gobierno de Autoridad, ¿no? Que representa la potestad del Estado. Es normal. Críticas, no críticas, debate y lo que yo consideraba que era lo correcto y lo que pensaba que era un error, pero parte del debate. Así que sí, yo no creo en eso, no creo en ningún tipo de chantaje, ni de frente ni de costado. A la antigua usanza, ya que nos gusta la historia, muy a los 80 y los 90, que llamaban los presidentes. Hay una famosa anécdota aquí Jorge Ortiz una famosa anécdota de Diego Kendo, ¿no? Que años después, cuando hace las paces con Febres Cordero, dijo, pero me sacaban del canal, por algo de haber sido. No sé, como ahora, en este multiverso que vimos, que nadie da la cara, pero todos saben cómo operan, ¿no? Operan por otro costado, porque ni siquiera... Que es aún más grave, ¿no? Porque por último prefiero ¿Cómo? Que de frente me digas te callo y... Eso es ser un solapado, pues, ¿no? O sea, siempre está mal el exceso del poder. Pero los otros en su submundo pues eran frontales, digamos, en la cuestión. La ventaja, entre comillas. Entre comillas, ¿no? Sí. Entonces, punto uno. Y bueno, yo no creo en eso. Eso es importante como medio de comunicación. Inclusive lo he hecho públicamente. Cuando tengo que aceptar las falencias, los errores lo he hecho. Lo he hecho a nivel... Cuando estaba en la Procuraduría, fui a Washington, de ahí es que conozco el sistema interamericano. Y en mi última función pública lo volví a hacer. Así que por ahí yo no voy. No va a ser mi caso. Yo en ese sentido tengo certezas. Y yendo a lo otro, que fue tu pregunta original. ¿Cómo fue? El presidente de la República, yo también consideré que, sobre pretexto del juicio político sin fundamento, había aquí un plan de derrocamiento total. Y que el país, uno, no tenía por qué pagar ese plato roto. Dos, en mi caso, yo le explicaba en los debates al presidente, yo no creía por qué estar siendo secuestrado o rehén de uno de los peores parlamentos que ha cruzado por la historia. Literal. Que más allá que creía que él no tenía ninguna responsabilidad, como mucha gente seria lo pensaba, pero la realidad numérica era otra, era que más allá del resultado de esto, al día siguiente yo estaba convencido que le iban a poner
otro juicio político, porque a lo mejor la temperatura no les gustaba. Y iban a echarle la culpa de que el cajero de Ban Ecuador, que está en el último lado de la República, era socio de él. Eso no iba a parar. Ya la conjura estaba demasiado armada, más los desgastes propios de los gobiernos y la inmadurez y la irracionalidad que existía en cierta clase política. Y asimismo, el problema económico por factores exógenos se iba a seguir agravando, porque el país vivió desde el 2023, 5 primeros meses, era solo problema. O sea, no había ningún avance. Entonces, entre no ser rehenes, entre estar secuestrado, entre que estoy convencido que al día siguiente le ponían el 5º juicio político, yo consideré que ya no había viabilidad. Y así se lo expuso el presidente. Él, en cambio, es el que decide cuándo hacerlo. Una cosa que yo sí le he dicho al expresidente Lasso, y él lo ha dicho en varias entrevistas, es que yo sí le aconsejé, más allá de la decisión que él tome y cuándo la tome, y que yo me iba a encargar de hacerla operativa, y para lo cual tenía todo armado, era que él tenía que acudir a la Asamblea. No solamente como una obligación legal, sino como una obligación moral, inclusive ante la historia. Porque yo estaba pensando que iba a haber un Henry Cucalón 80 años después que quería saber cuál fue la posición de él en ese caso. Y los políticos de fuste, por más que hayan cometido cosas, tienen que ir y dar la cara. Esa siempre ha sido mi posición. Por eso es que él va al Congreso de la República, va y da la cara y da el famoso discurso de yo los acuso. Que muchas cosas se están confirmando ahora. Esa fue ya su posición ante la historia, más allá del resultado. Entonces, y eso estuvo bien. Nosotros fuimos a la Asamblea, el gabinete fue y todo lo demás. Ahí los vi a la cara a algunos. Congreso, yo conozco de historia y fui 8 años parlamentario. Yo pensaba que había visto cosas. El actual es malo, pero no es tan malo como el cesado. El cesado no tiene nombre. No hay parámetro histórico en la República del Ecuador que pueda graficar lo que eran esos grupos, y principalmente esos grupos que querer ayudar, si se cabe la palabra, al presidente de la República. Yo no me presto para eso. Finalmente, y esto lo explica él en el libro de gestión, por si acaso, el libro de gestión, no es el libro todavía de él. Él en su momento verá si escribe un libro o no. Es libro de gestión, como hacen todos los presidentes cuando termina el periodo. Porque también me llama la atención que todo el mundo dice, ¿y por qué sale este libro? Yo tengo los libros de todos los presidentes al tema de la gestión, menos los que salieron en helicóptero y ambulancia, que no alcanzan a hacer el libro, pues obviamente. Él, cuando llegamos del juicio político, de la intervención, de la defensa, hubo un almuerzo ahí en el Palacio. La gente estaba tranquila, optimista. Hay gente que decía que había 9 los votos, pero el problema no eran los votos, es lo que te estoy explicando. Hay un problema mucho más de fondo de ingobernabilidad total. Y él nos llamó al despacho presidencial, al secretario de la Administración y a mí como ministro de Gobierno, y nos dijo, he tomado la decisión de declarar la muerte cruzada. Digo, ¿estás seguro, presidente? Sí. Ok. Se activó el proyecto Manhattan y ya el resto es que al día siguiente no se quebró un solo vidrio, y nuestro acto fue que haya las elecciones anticipadas como corresponden. El nombre correcto es elecciones anticipadas y disolución de la Asamblea. El término muerte cruzada a mí no me gusta mucho, de hecho no lo repito, lo digo solo para explicar porque suena trágico, es una terminología política a un acto jurídico, y lo importante es que todos los agoreros del desastre, que decían que poco más iba a haber una revuelta, una guerra civil, todo, no se rompió un solo vidrio a lo largo y ancho de la República. ¿Quedó satisfecho? ¿Salió satisfecho del gobierno? A mí nunca me ha gustado esa figura, te quiero decir. Es una figura muy propia de la democracia parlamentaria, de los sistemas parlamentarios europeos. Nosotros somos una república presidencialista. Pero ya que está en la Constitución, y espero que no se aplique, que no se vuelvan a las circunstancias, porque la lógica de eso es lo que se denomina en política, la política del detente. Es como, está hecho para no usar, sino que estos conspiradores llevaron las cosas al filo. No al filo del gobierno, al filo del Estado, porque mientras pasaba todo eso y desarticulaban al Estado con mentiras y con conspiraciones, el presidente no se les caía, porque la misión era derrocarlo, querían humillarlo, querían que salga por la oreja del tejado. Eso es lo que querían, que era humillarlo, no les importaba el país. El crimen organizado se estaba matando de risa, porque estaban viendo un Estado desorganizado y al mismo tiempo bueno, pero antes también, ¿no? Y bueno, ya tendríamos que hacer otro podcast y seguramente haremos una parte 2 para hablar de esto. Ya sé que me van a decir que no le he preguntado nada de sus responsabilidades, que el gobierno de Lasso ahora me paga Lasso. Pues siempre es esta dinámica en estos espacios. Bueno, yo debo ser uno de los ex asambleístas y ex funcionarios del gobierno
que más en entrevistas hoy me preguntan siempre de todo. Sí, por eso digo que vamos a tener una parte 2. Yo siempre estoy ahí, reconozco lo que hay que reconocer, defiendo lo que hay que defender. O sea, conmigo no hay mucho... ¿No será un muerto pesado haber sido parte de un gobierno que salió con esos índices de popularidad? Pero yo soy Henry Cucalón, yo tengo aciertos, tengo virtudes y también tengo defectos. Yo creo que fui un aporte, creo que también ciertas cosas aportaron también en mí, pero si fueran por defectos, y me dice, el correísmo, ya que estamos no debería inscribir candidatura también, o es que la popularidad está encima de lo correcto y lo legal. No, pues es que con esa teoría pues nadie pasa, lo mismo que dijiste tú al principio del programa. Yo lo que hice, lo hice por mi país. No era parte de un proyecto político, fui a hacer en el país en momentos en que mucha gente por cálculos no hubiera hecho absolutamente nada, pero por mi país todo. Esa es la gran diferencia. Muchas gracias. Y déjame terminar. Claro, claro. Si solamente fuera por eso, también no podría ni caminar, porque tendría que arrastrar cosas que yo no he hecho, también de lo que hacen parlamentarios socialcristianos. Finalmente la responsabilidad, uno tiene un nivel de responsabilidad política de acuerdo al nivel de actuaciones que puede tener al interior de un gobierno. Críticas siempre van a existir, es que es lo normal. Solo el que no ha hecho nada, no lo critican de nada, pero no tiene sus posiciones. Pero insisto, si fuera mente por pasado, mira, entre mis activos está la experiencia. Entre los pasivos puede ser que me achaquen las cosas de donde he estado parte. Pero es lo mismo, Henry, entre sus activos la experiencia y entre sus pasivos la experiencia. Es una cara una moneda de doble cara. Con esa teoría, pues yo debería esconderme, pues como hacen casi todos los políticos que se esconden para que la Contraloría no los ubique, porque entre el gobierno, entre la asambleísta del Partido Social Cristiano, imagínate. Pero yo fui legislador, no operador. Y si bien terminé mis funciones en el municipio en el 2012, también me van a achacar lo de Cintia Viteri. También. Claro. Entonces, con esa teoría, pues no terminamos nunca. Apaguemos la luz y ya, despídete. ¿No le da miedo, Henry? En un contexto de violencia como este, en donde también, además, lastimosamente, la debilidad institucional sí hace que puedan ir a la Contraloría, a ver qué tiene ahí, búscale algo. Ahí hemos visto, lastimosamente, el caso de Alondra Santiago, que uno puede estar o no estar de acuerdo, eso es secundario, pero que le van y le busca el poder del Estado, con qué le puede molestar, porque de repente no les gustó su actuación. Algo así podría pasar, hablando del menor de los males, que sea Contraloría, que le busquen los impuestos, cualquier cosa que el señor Estado pueda encontrarnos, por un lado, y por otro lado, el crimen organizado, y que tiene tentáculos políticos y que vimos lo que pasó con Villavicencio. Para la primera, una respuesta, daré pelea, como siempre. Y para el segundo, hay que aprender a vencer el miedo. Es un tema que está latente, pero uno tiene que sobreponerse a eso y tratar de estar a la altura de las circunstancias históricas. Siempre va a haber eso, hay que aprender a dominarlo. La persona que dice que no tiene miedo, pues Dios mío, es que no tiene fibras, pero hay que aprender a dominarlo. Y si no, sobre eso no haríamos nada. ¿Su familia no se preocupa por eso? Claro que todo el mundo se preocupa, los familias, los allegados. Porque de repente le vamos a ver con chaleco, ¿no? ¿Está preparado emocionalmente para eso? ¿Blindarse literalmente con casco, chaleco y hacer campaña para eso? Estoy preparado para hacer lo que tenga que hacer en función de un objetivo, de una causa en común. Gracias, Henry. Nos queda una parte 2 pendiente. Encantado. Y cuando ya sea candidato, llegamos de Esto No Es Político con los candidatos ya oficiales, ahí le volvemos a invitar. Imagino que esto no es político, vamos a hablar de política. ¿No? O sea que seguiremos hablando de política así siempre. Será. Un gusto haber estado con ustedes. Esto No Es Político. Soy María Sol Borja. Aquí en El Cafecito pueden suscribirse y ver todos nuestros episodios en nuestro canal de YouTube. Nos vemos.